Usted sabe que es jueves y como todos los jueves recibimos en Alerta Fake a Alberto Escorcia, periodista e investigador de redes sociales, y a Miguel Elorza, que está aquí con nosotros, jefe de información de Infodemia. Buenas noches a los dos. Buenas noches, Miguel. Gracias. Hola, Alberto. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, pues tenemos en primer lugar Infodemia en el tema de las elecciones en Estados Unidos, o del resultado de las elecciones, del reconocimiento. Del resultado. El tema de Estados Unidos es un ejemplo de infodemia bien interesante que yo creo que va a dar para investigar, analizar y discutir muchos años después. Bueno, todo el proceso infodémico que hubo antes de las elecciones, el propio día de las elecciones, que platicamos la semana pasada que a Trump Twitter le puso ahí una etiqueta. Pero el sábado de pronto comienzan, o desde el martes que fue el día de las elecciones, comienza la exigencia de ciertos actores políticos mexicanos de que el presidente reconozca el triunfo de Biden, que hasta hoy todavía no es un triunfo en el sentido estricto del término. Porque no es oficial. No es oficial, exactamente. Y bueno, los del Frente Federalista, ¿no? Que, sí, bueno, estos ya se adelantaron, les faltó leer la Constitución. Exactamente, lo decías. Bueno, en ese sentido, sale una noticia falsa el sábado, que asegura que Joe Biden aplicará represalias contra el presidente Andrés Manuel López Obrador por la visita que el presidente le hizo a su homólogo, Donald Trump, ¿no? Claro, porque ese es un argumento que han anticipado, como que eso fuera a suceder, pero ahora ya la convierten en una noticia falsa. Y lo afirman y todo, y por supuesto es absurdo, ¿no? Es absurdo. No, pero tal vez es lo que ellos harían. No es lo que ellos quisieran. Es a partir de una lógica, ¿no? Pues si pensamos, por ejemplo, que el expresidente Peña Nieto invitó al entonces candidato Trump, intentan hacer esta analogía que no tiene correspondencia porque el presidente, el jefe del Estado mexicano, visita al jefe del Estado de Estados Unidos, norteamericano. En ese sentido no hay parangón posible, es una reunión entre jefe de Estado. Bajo el marco de la firma de un acuerdo importantísimo. Exactamente. Sí, claro. Y luego el sábado un periodista mexicano saca un tuit que dice textualmente: ya le salió defensor a Trump, el presidente de México sugiere que a Trump le hicieron fraude y le están aplicando la cargada. ¿Un periodista? Un periodista mexicano. ¿Quién? Se apellida Loreto. Ah, ok. ¿Eso publicó? Eso publicó citando un tuit de su medio Latinos, en el que el medio sí cita al presidente, que dice: esperaré a que se resuelva la elección en Estados Unidos para reconocer al presidente. Entonces ahí está ese juego de desinformación. Esto se da después de una declaración del presidente en Tabasco, en donde le preguntan si va a reconocer o no, y el presidente hace una explicación de por qué no reconocer, haciendo alusión a la doctrina Estrada, y esta magnífica frase de Benito Juárez, ¿no? Entre los individuos como entre las naciones, el derecho al respeto ajeno es la paz. Y bueno, se hace la noticia falsa. Esto en Estados Unidos. No, aquí en México. No, bueno, pero con el tema de elecciones en Estados Unidos. Alberto, pues, ¿cómo ves todo este movimiento en redes sociales con las elecciones en los Estados Unidos, con las fake news allá y acá? Pues yo creo que Twitter hizo lo que demandaban muchos colectivos, ONGs, que era poner esta opción de, antes de retuitear, esperarte tantito, y también, no censura, sino etiquetar los tweets de Trump, porque difundían información que no era verificada. Pero yo insisto en el tema que las redes sociales y los medios de comunicación no tienen por qué decir que es verdadero y falso. Debe ser una especie de responsabilidad compartida entre la sociedad, porque si ahorita pareciera que es razonable censurar a Trump, pero aquí en México en 2021, ¿quién va a decidir? Porque lo que pasa en Estados Unidos va a pasar en México en 2021. Bueno, ya Entonces, yo creo que tiene que haber una especie como de mecanismo de calificación colectiva que tomen en cuenta la opinión de la gente y que pues sea más universal este tema, ¿no? Yo creo que eso es lo importante. Yo celebro que no se propaguen tantas noticias falsas, pero creo que es un peligro porque al final, ¿quién decide qué es verdad y qué es mentira, ¿no? En las redes sociales. Sí, es un enorme dilema esto. Hay que regular, no hay que regular. Si regulamos, ¿quién regula? Ya lo vimos ahora con lo del mensaje del presidente Trump, desde mi punto de vista de censura, desde otros compañeros. También.
Efectivamente. Bueno, pero hay más temas que tienen que ver con las lluvias, que cómo han generado fake news, las fotos y un montón de información que está corriendo por ahí. Hubo el caso de, por ejemplo, un video, este tiene que ver con Chiapas, que en realidad había sucedido en Tailandia, y una periodista veracruzana hacía creer que era de Chiapas. Y en las redes sociales los una usuarios... periodista veracruzana de Televisa, ¿no? ¿O no? No, ¿O fíjate que no sé el medio exactamente, pero sí, lo interesante de ahí, como dice Beto, es que fueron los usuarios los que inmediatamente empezaron a señalar que se trataba de un video ocurrido en otro país. Pero lo que traemos hoy, un video del sobrevuelo de la presa Peñitas, una noticia falsa de que ésta se había colapsado. Y aquí, pues lo que hemos estado haciendo hincapié es que la infodemia pone en peligro la vida. Si alguien en Tabasco, en Villahermosa, lee que la presa Peñitas colapsó, pues va a entrar en pánico, va a huir y puede generar de verdad un accidente terrible en la comunidad. Y así como esta, hubo varias. Otra noticia afirmaba que Protección Civil de Tabasco estaba evaluando evacuar el centro de Villahermosa. Igual, pongámonos en el lugar de los habitantes de Villahermosa. Ahí está, míralo. Cuando leen esta noticia, pues lo que puede ocurrir, el pánico, el miedo, etc. En el sureste, tú traes algo del movimiento de eso, ¿no, Alberto? Sí, es que se repitieron, como dice Miguel, muchas imágenes de inundaciones que no eran del país. Creo que lamentablemente, o sea, la tragedia es grave, pero hay personas interesadas en que se vea más grave. Y yo creo que coincido que es criminal, porque eso puede costar vidas humanas, como dice Miguel, pero no es la única vez. Lo vimos en el gasolinazo, lo vimos en Nezahualcóyotl en el 2012. Hay muchos casos en que una tragedia se explota, pero estas personas son tan ambiciosas que no piensan en las consecuencias y que mueren personas por su por las fake news, pues, ¿no? O sea, yo creo que es un llamado a tener ética, pero estas personas nunca la van a tener, ¿no? Yo creo que hay que reflexionar como sociedad hasta qué punto es permitido o tolerable que alguien aproveche una tragedia para sacarle la raja política. Yo creo que es algo totalmente intolerable. Alberto, pero ¿tienes información tú de dónde salieron o cómo, desde dónde se inflaron este tipo de informaciones falsas? ¿Quién las sacó? Sí, bueno, en realidad iba a hablar de Quintana Roo, de las protestas en Cancún, que a ver, dale. Antes de que la protesta en Cancún llegaran las feministas, las colectivas feministas al Palacio Municipal y a la Fiscalía, hubo como muchas noticias falsas de ola de secuestros en todo el estado, de que la narrativa era una camioneta blanca está secuestrando chicas, como lo vimos hace 2 semanas en Cuernavaca y en la Ciudad de México. Entonces algunos medios cayeron en la trampa, pero luego nos pusimos a investigar y descubrimos que esa imagen que estaba en el imaginario colectivo venía de Grecia del 2017. Entonces, antes de la protesta y después de la protesta, hubo la intención de amplificarlo. Y yo creo que era para generar violencia. Yo no trato de criminalizar lo que pasó en la fiscalía, pero sí hubo una intención como de hacerlo más, de potenciar las oportunidades de generar violencia. La crispación de los grupos que acudieron ahí a manifestarse. Exactamente, sí, yo creo que eso es bastante grave. Yo, como dije en Twitter, creo que las colectivas deben manifestarse libremente, sin intervención del Estado de Quintana Roo, sin intervención de estas personas que quieren exacerbar este tema, ¿no? Rápidamente, Alberto, porque se nos acaba el tiempo, pero ¿pudiste detectar quién estuvo detrás de la producción y publicación y luego réplica de estas noticias falsas? Sí, claro, de hecho hay unos rumores ahí en Quintana Roo que está Carlos Merlo en el estado, que él se autodenomina el rey de las fake news, y yo creo que esa persona está totalmente documentada por varios medios. No lo puedo asegurar, pero yo creo que si llegó a Quintana Roo en esos momentos, él seguramente está detrás de eso. Bueno, ya nos tenemos que despedir, nada más la recomendación, porque están comprándose medicamentos, pruebas. Exacto, alerta por Facebook y WhatsApp, están ofreciendo pruebas de COVID. En 250 pesos. Exacto, no están por la COFEPRIS, no están autorizadas. No están autorizadas. No la Secretaría de Salud, ni siquiera la OMS. No las compre
No las compre, por favor, no están autorizadas. Nos despedimos. Alberto, Miguel, muchísimas gracias. Muchas gracias, cuídense mucho. Hasta luego. Cuídate también, nos vemos el próximo